Bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios. Saludo para todos mis queridísimos hermanos. Hoy les brindo esta motivación acerca de la amistad y de la compañía. Este es el pensamiento del Padre Pío para hoy. Recuerden que Dios está en nosotros cuando estamos en gracia de Dios y fuera, por así decir, de nosotros cuando estamos en estado de pecado. Pero su ángel no nos abandona nunca. Es nuestro amigo más sincero y seguro cuando no cometemos el error de entristecerlo con nuestra mala conducta. Así entonces, el pensamiento para hoy nos habla del ángel de la guarda, y yo quiero extender ese concepto de ángel de la guarda a la amistad, a las personas que comparten con nosotros el camino de la vida. Aunque estemos en pecado, las amistades están allí. Aunque te equivoques, si tienes amigos verdaderos estarán contigo. Aunque tú puedas cometer los errores más terribles, aunque muchas personas te den la espalda en la vida, cuando hay amigos verdaderos, estos nunca se van. Así sucede con el ángel de la guarda, siempre está contigo, pero el pecado hace que este ángel se aparte un poco y se retire, porque tienen la orden de Dios de no violentar la libertad de ningún ser humano. Y así debe ser la amistad, desde la libertad, pero siempre presente y constante. Por eso hoy te motivo para que des gracias a Dios por las personas que están a tu lado. Dale gracias a Dios también por ese santo ángel que cuida tu alma de las tentaciones más terribles. También tienes que aprender a valorar esa ayuda que Dios te envía en cada momento, la ayuda espiritual de tu ángel, pero también la ayuda material de los familiares y amigos que están a tu lado. Tratemos entonces de dar ese mejor ejemplo a los demás, pero también de tener una buena conducta en lo secreto y en lo privado para que ese amigo espiritual permanezca siempre a nuestro lado. Esta es la motivación para hoy. Dale gracias a Dios por la amistad de tus seres queridos y amigos y por la amistad de tu compañero espiritual, de tu ángel que te está cuidando y te está ayudando a superar las tentaciones. Bienvenidos hoy a este espacio de fe y reflexión. Hermanos, los invito a hacer la oración del día para que el Señor nos asista, nos ayude, para que Él guíe nuestros pasos, nuestro caminar, para que todo lo que hoy hagamos esté bendecido por la gracia y la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas hoy esta luz también en nuestros corazones. Ayúdanos a profesar con nuestra boca a Jesucristo como el Salvador. Sabemos que en la confesión del santo nombre de Jesús encontramos también la justificación para nosotros, el perdón y la misericordia. Pero anunciar el nombre no solamente es decirlo con palabras. Los impíos también pronuncian el santo nombre de Jesús. Más bien se trata de vivir como Jesús, de anunciarlo y confesarlo en la obediencia al Evangelio. También queremos pedirte, Señor, que nos dirijas esa llamada dulce y especial que escucharon tus discípulos, la llamada a través de la cual ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús.
Hoy también necesitamos esta llamada que nos motive a abandonar las cosas del mundo, del demonio y de la carne. Espíritu Santo, tú que acompañas y orientas el camino del discípulo, acompaña mi misión cotidiana, que se teje con los hilos de la palabra de Dios en lo escondido del corazón y se concretiza en cada palabra, gesto y acción compartida. Ilumíname para que sepa responder rápida y eficazmente con generosidad y amor a lo que Dios en su divina providencia quiera pedirme, para que sea un auténtico discípulo de su amor. Amén. Hoy queremos dirigir una alabanza con el Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón. Señor, también en nuestro tiempo queremos ver que el cielo proclame tu gloria, que el firmamento hable de las obras de tus manos, que la naturaleza, la creación entera, le hable a la humanidad acerca de su Creador. Muchas personas ya no escuchan las voces de la predicación de la iglesia, pero hoy en día muchos en este fenómeno actual de la naturaleza escuchan la voz de la creación, pues que la creación hable de su Creador, porque todo debe hablar de Dios. El día al día le pasa el mensaje y la noche a la noche se lo murmura. Así también, Señor, confiamos que tu palabra y mensaje llega a todas partes, aún a través de la creación, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. Aún así, toda la creación habla de la grandeza de Dios. Haz que todos sepan reconocerte, Señor. Haz que hasta los límites del orbe se escuche el santo nombre. Amén. Hoy en la carta de navegación tenemos un santo apóstol, San Andrés. Nació en Betsaida, a orillas del lago de Genesaret. Fue discípulo de Juan Bautista antes de seguir a Jesús y presentarle también a su hermano Pedro. En su casa se alojaba Jesús cuando predicaba en Cafarnaúm. Según la tradición, predicó el evangelio en muchas regiones y fue crucificado en Acaya aproximadamente en el año 60. Famoso porque fue crucificado no tal cual como Jesús, sino en unos palos atravesados como en forma de X. Es lo que entendemos de aquella crucifixión del apóstol San Andrés. Tenemos para la primera lectura esta lectura propia de la fiesta del apóstol. Se trata de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Y en el Evangelio tenemos a San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Escuchemos pues ahora la primera lectura. La proclama Iberis Núñez desde los Estados Unidos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él?
¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a Iberis por la proclamación de esta lectura tan especial. Miremos entonces que esta lectura de hoy es un llamado a todos nosotros a aceptar el señorío de Jesús. Comienza diciendo: si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Una famosa frase utilizada por tantos predicadores a lo largo del tiempo de la iglesia, del cristianismo más bien. Pero ¿será que la estamos aplicando correctamente? ¿La interpretamos convenientemente? ¿O dejamos simplemente que nuestro amaño y acomodo saquen de esta frase otras creencias? Porque muchos pueden decir, bueno, basta con profesar el nombre, basta con decir que sí, que quiero creer y punto. No se trata de nada más la fe. Muchos católicos piensan así, que la fe no se trata de nada más que simpatizar con Dios, tal vez con la iglesia, con los sacerdotes o el Papa. No se trata de simpatizar, mis hermanos. Dice, si proclamas con tus labios que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Puede ser que también creas en la resurrección. Pero miremos a qué se refiere la proclamación. Si proclamas con tus labios, es una manera de decir, una manera de hablar. No podemos interpretar tan solo de manera literal como quien dice pronunciar una palabra. Pronunciar simplemente es activar el aparato fonatorio y del habla para que se escuche algo inteligible para los demás. No solamente es esa proclamación de los labios en cuanto a un sonido. Cuando hablamos de manera coloquial entre nosotros, y lo que está haciendo aquí San Pablo en esta lectura es decir, miren, si ustedes proclaman, si anuncian, cuando dice proclamas con tus labios, quiere decir atestiguar. Recuerden ustedes lo siguiente, en la época de Jesús y en la época de los apóstoles, perseguían a muerte a los cristianos. Los capturaban para enviarlos al Coliseo romano a morir devorados por las fieras, los quemaban vivos, los despellejaban o desollaban, los crucificaban, bueno, no sé, una cantidad de torturas aterradoras por decir que eran cristianos. Es decir, que la persona que dijese, o sea, que se le escuchara decir yo creo en Jesús, Jesús es el Señor, inmediatamente la tomaban y se la llevaban para torturarla hasta la muerte. Miren entonces que no se trata solo de pronunciar, porque el que pronunciaba el nombre de Jesús en público sabía que estaba a de portas de ser capturada y llevada al suplicio, esa persona. Hoy en día muchos hablan de Jesús, hasta le insultan y todo, ¿sí? Porque no estamos en aquella época donde el cristianismo era perseguido a muerte, aunque haya países todavía que hoy prohíben la fe cristiana. Es increíble, pero así es. Sin embargo, en la antigüedad se les perseguía fuertemente por parte del Estado, de manera sistemática perseguían a los cristianos para llevarlos a la tortura, querían acabar con la fe en Jesús. Por eso, cuando nos dice el apóstol San Pablo, si proclamas con tus labios que Jesús es el Señor, lo que está queriendo decir es, si tú te atreves a creer hasta las últimas consecuencias y a declarar ante el mundo entero que tú le perteneces a Jesús. No solo es declarar, decir, es más bien vivir como si fuéramos parte del Señor.
Entonces miren, hermanos, que no se trata solamente de repetir el nombre de Jesús, como hacemos tradicionalmente en Colombia cada 3 de mayo, 1000 veces Jesús, repetimos el nombre del Señor. No es solo repetir. Miren que cuando hablamos de confesar el nombre del Señor en la época del apóstol, esto implicaba estar dispuestos a la muerte. Y hay una palabra, bueno, tal vez dos, pero se relacionan porque la una traduce la otra. Esa palabra es mártir, que traduce también testigo. El testigo es un mártir. Entonces miren que profesar a Jesús con los labios no es simplemente repetir un nombre, sino estar dispuestos al martirio por el nombre. Estar dispuestos a dar la vida por Él y mostrar a todos que creemos en Jesús y que Él es nuestro Señor, que Él gobierna nuestra vida. Porque sería ridículo que una persona confiese el nombre de Jesús, pero que no le obedezca a Jesús. Quienes estamos en el camino de la fe, tenemos que obedecer al Señor y tenemos que mostrar toda una vida de abnegación, renuncia al mundo y entrega a la obra de Dios. Si no, pues, como dice también este apóstol San Pablo, vana sería nuestra fe. Entonces, si tú eres una persona dispuesta a confesar el nombre de Jesús, has de hacerlo justamente en calidad de testigo, dando testimonio con la disposición al martirio. La segunda parte de esa primera frase dice, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Lo primero, si lo confiesas con tus labios como el Señor, y lo segundo, si en tu corazón crees que Dios le ha resucitado de entre los muertos. Entonces miren, son dos cosas, pero que se unen. Ese testimonio tiene que ver con la resurrección. No estamos atestiguando la muerte de Jesús Nazareno. Esto lo hacen los historiadores, esto lo hicieron los documentos romanos de su época. Nosotros estamos atestiguando es que el Señor está vivo. No se te olvide entonces. Damos testimonio de Jesús, pero el testimonio es que Él está vivo. Por eso dice, si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué significa en tu corazón? Si lo crees con todo tu ser. Recordemos la mentalidad de los israelitas o semitas o de los judíos, de los hebreos. ¿Cuál es la mentalidad? Ellos ponen en el corazón toda la fuerza, la esencia, la sustancia del ser. Cuando nos dice San Pablo, si crees en tu corazón que Dios lo resucitó, nos quiere decir, si tú crees en tu corazón, es decir, con todo tu ser, que Jesús está vivo, así te salvarás. ¿Cómo te salvarás? Si estás dispuesto a anunciar el nombre del Señor hasta ser un testigo, un mártir, y si crees profundamente que está vivo, con todo tu ser, con toda la convicción, le dices al mundo, Jesús está vivo y Él es Dios, es el Salvador y tenía razón en todo. Entonces así te salvarás. Miren que en la primera frase ya tenemos prácticamente todo el resumen en esta primera lectura. Sin embargo, revisemos un poco más. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. La fe del corazón nos justifica, el perdón de los pecados, y la profesión de los labios nos salva, el testimonio, o sea, la claridad en qué somos, en cuanto a lo que somos, en cuanto a lo creemos, a lo que creemos. Esa claridad es lo que nos va a llevar a la salvación, unido a esa fe del corazón. Luego viene el asunto. El corazón tiene fe. ¿Recuerdan el texto de la Escritura que dice, de la abundancia del corazón hablan los labios? Está en el Evangelio. Pues bien, aquí mismo San Pablo está retomando para decir, si en el corazón creemos con plena convicción, entonces las palabras no pueden hacer otra cosa más que mostrar la realidad del corazón. Los cristianos no podemos mentir en las cosas de la fe. Debemos estar tan anclados en Cristo que todo nuestro ser proyecte esa verdad al exterior. Entonces, en el corazón creemos y de la abundancia del corazón hablan los labios. Luego nos dice también otra parte del Evangelio, y el Espíritu les enseñará o les recordará todo lo que yo les he dicho. Él les dará palabras frente a las que no podrá hablar ningún tribunal. Entonces miren que el Espíritu nos acompaña. Cuando tenemos esa fe profunda, el Espíritu Santo pone en nuestros labios esas palabras, esa proclamación, ese detalle de fe
que nos lleva al testimonio, a la entrega total. Luego dice entonces: nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos. Nadie que crea en él quedará defraudado. En él no hay distinción. Miren, ¿por qué enlaza con esto? Venimos hablando de esa fe. Pues muy sencillo, porque independientemente de quién tenga fe, lo importante es que la tiene. Aquí no están diciendo solo el que es judío podrá salvarse, solo el que es israelita, solo el que tiene tal y cual determinación. No, antes sí ellos pensaban solo los judíos pueden salvarse, solo los que tienen marcada su carne con la señal de Abraham son los que pueden salvarse. Eso lo pensaban ellos. Pero aquí enseña entonces San Pablo: no, ya no existe esa división, porque ahora la fe es lo que nos une a todos, independientemente del origen, del pasado, independientemente. Ahora todo converge en Jesús. Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero entonces ya sabemos cómo se invoca, con esa convicción del corazón y con la disposición de proclamarlo hasta el martirio si es preciso, que es el máximo testimonio. Ahora bien, aquí empieza una retahíla que me gusta mucho porque termina hablando de las vocaciones. A propósito justamente de este día, jueves eucarístico, sacerdotal y vocacional, nos dice: ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Cómo lo van a oír si nadie proclama? ¿Y cómo van a proclamar si nadie fue enviado? Si no los envían. Luego entonces llama a Isaías con esta frase: qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Bueno, pues yo no sé si mis pies sean muy hermosos, tal vez no, pero sí se refiere a lo bonito que es ver aparecer a la persona que nos anuncia la salvación. No todos han prestado oído al evangelio, como dice Isaías. ¿Quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, hasta la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Y hoy yo tengo que decir lo mismo. ¿Acaso el mundo no ha escuchado hablar de Jesús? Sí, hasta los límites del orbe ya llegó esta palabra, este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos no oyen el evangelio, algunos no hacen caso, no han oído. No todos prestan atención al evangelio. Para eso se necesita el corazón totalmente volcado a las cosas de Dios, la convicción interna de que el Señor está vivo y que todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. Muy bonita esta lectura que nos deja entonces con el ánimo del apóstol San Andrés para dar el buen ejemplo del Señor y para proclamarlo vivo entre nosotros. Pasemos al Evangelio, Mateo 4, versículos 18 al 22. Este Evangelio lo proclama Julia María Gutiérrez, también desde los Estados Unidos. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias a todas las hermanas que nos van apoyando, a los hermanos que nos colaboran también con las lecturas. Bueno, entonces tenemos este evangelio clásico, vocacional, de los llamados, muy apropiado, claro, para esta fiesta del apóstol San Andrés. A propósito, creo que debo tener suscriptores en la isla de San Andrés, en Colombia. Un saludo. Espero poder pronto estar allí disfrutando de algún descanso, pero no por esta temporada. Fin de año se pone muy costoso. Yo elijo normalmente otras épocas, un poco más calmadas. Pero qué dicha. Saludo entonces a los suscriptores de la isla de San Andrés que celebran a su santo patrono.
Bueno, el Evangelio entonces nos muestra a Jesús junto al lago de Galilea. Es capítulo 4, miren que el capítulo 4 y verso 18, justo después de las tentaciones. Entonces Jesús estuvo en el desierto, pasó toda esa época en las tentaciones, no se quiere quedar en Judea porque allí está Herodes, Herodías, ha ocurrido ya lo de la captura de Juan el Bautista, entonces hay cierta convulsión. Él no puede exponerse, se va para el norte y allí empieza a predicar el Evangelio. Y allí en el norte, en la provincia de Galilea, llama a los primeros. Simón, al que llaman Pedro, y Andrés su hermano. Ahí está. Luego a los otros dos los llamó, les dijo: vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ahí está la entrega. Luego llaman a Juan y Santiago, los Zebedeos, que también inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Ahí está el pequeño resumen del Evangelio. Entonces, mis queridísimos hermanos, justo después de las tentaciones, justo después de que Jesús es requerido por el maligno enemigo y confrontado respecto a su misión, a su procedencia divina, todo esto, después de que Jesús ya está seguro de sí mismo, sale del desierto. Está en Judea, al parecer, pero no quiere quedarse allí. Allí ya había pasado lo de Juan el Bautista, entonces tenía que cuidarse porque la persecución estaba pues muy intensa en ese momento. Decide ir al norte. Es prudente el Señor, nos enseña esa prudencia total. Pero allí en el norte, en esa Galilea de los gentiles, como se le conoce muy especialmente aquí en la Biblia, así la llamaban, la Galilea de los paganos o de los gentiles, allí es donde el Señor encuentra personas que pueden creer con todo su corazón y que pueden anunciarlo con sus palabras, aunque a ello les cueste la muerte. Pues sí, al principio pueden ser muy miedosos, pero finalmente el Señor escogió muy bien. Todos los apóstoles dieron la vida por Jesús. Tal vez tuvieron miedo en un momento, pero luego todos derramaron su sangre, excepto Juan, que pues no quiso el Señor que derramara su sangre, le tenía otro encargo diferente. Además, él cuidó de Nuestra Señora en esos últimos años de vida en la tierra. Entonces, el Evangelio de hoy nos está llamando también a nosotros. Jesús está buscando también en este mundo pagano, en esta Galilea de los gentiles, quienes quieran y puedan dar el supremo testimonio. Tal vez hoy no nos incluye derramar la sangre, pero hoy sí incluye hablarle a este mundo que no quiere escuchar. Hoy Dios te está llamando para que tú le hables a los que no quieren escuchar a Jesús. No es necesario ni siquiera que llegues con oraciones o que tengas una actividad espiritual con esas personas. Hablar de Jesús también comienza por dar un buen testimonio, por acercarnos con cariño, con amor, y luego entonces poco a poco ir sembrando la semilla de la fe. Como decía San Pablo, ¿y entonces quién va a ir a anunciarlo si no han sido enviados? ¿Cómo van a creer si no escuchan? ¿Cómo van a escuchar si nadie predica? Mis hermanos, nos corresponde dar ese testimonio. Hoy, así como el Señor llamó a los primeros apóstoles, a nosotros también nos está llamando. Sí, los apóstoles tienen su misión en la iglesia, hoy son los obispos, pero todos nosotros de igual manera somos llamados a través de estos personajes de la Biblia. Hemos sido llamados para dar el testimonio del Señor. Por eso hoy quiero invitarlos de todo corazón para que hagamos lo posible para hablar de Jesús a tiempo y a destiempo, como decía también San Pablo, para anunciarlo. También cuando el Señor abandonó el desierto y las tentaciones, las superó, y por eso los ángeles le servían. La motivación de hoy al comienzo del programa era sobre los ángeles, y así terminan el episodio de las tentaciones. El diablo se retiró y luego llegaron los ángeles que le servían a Jesús. Mira, cuando tú vences la tentación de callarte el nombre de Dios, cuando la vences y hablas de Dios a todos, llegan los ángeles a ayudarte, a servirte. Miren que anunciar el Evangelio solo trae cosas buenas para quien lo anuncia y para quien lo recibe. Por eso hagamos pues hoy ese compromiso de fe en la celebración de este apóstol en este último día del mes, en el marco de nuestras 33 horas de la misericordia, un compromiso sensato de anunciar a Jesús más seriamente, con el corazón que cree profundamente que Él está vivo, con nuestra proclamación de los labios, de la voz, de la palabra, pero también de los actos de la vida, demostrándole al mundo que
tanto creemos que practicamos y vivimos según aquello que creemos, porque estamos dando mal ejemplo. Decimos una cosa, pero estamos practicando otra. Y esto es nefasto, nefasto para el reino de los cielos, para la evangelización y para nosotros también. Cuidémonos de esa hipocresía que tanto el Señor resaltó en el Evangelio, tanto nos previno. Cuidémonos de eso, porque hoy la palabra quiere que seamos muy transparentes en este discipulado, en el seguimiento de Jesús. Les invito, para concluir esta sección de la meditación, para que hagamos esta sencilla oración. Señor Jesús, Maestro y vida, concédeme la valentía de la fe, que me adentre en las realidades de tantos hermanos míos que necesitan consuelo, compañía y apoyo de mi parte. Que mis miedos no sean obstáculo ni pongan resistencia a tu voz para anunciarte justo ahí donde más te necesiten. Ayúdame a liberarme de las redes que me tienen prisionero de mis propios miedos para acudir a tu llamado y responder a tu invitación de ser pescador de hombres. Amén. Mis hermanos, después de esta nutrida meditación, ahora quiero invitarlos para que leamos un capítulo de la Sagrada Escritura. Abraham tomó otra mujer llamada Keturá, que le dio a Simrán, Yoksán, Medán, Madián, Yisbac y Suach. Yoksán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron los Asuritas, los Letusíes y los Leumíes. Hijos de Madián, Efá, Efer, Enoc, Abidá y Eldaá. Todos estos fueron descendientes de Keturá. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham les hizo donaciones, y viviendo aún él los separó de Isaac, enviándolos hacia Levante, al país de Oriente. Abraham vivió 175 años. Abraham murió, pues, en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su gente. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré. Era la finca que Abraham había comprado a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac, porque se estableció en las inmediaciones del pozo de la Jai Roí. Ismael, el hijo que engendró Abraham de la egipcia Agar, esclava de Sara, tuvo descendientes. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebayot. Después nacieron Kedar, Abdeel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, según sus poblados y sus aduares, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Ismael vivió 137 años, luego murió y fue a juntarse con su gente. Ocupó desde Javilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Asur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero rubicundo, todo él como una pelliza de Salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano cuya mano agarraba el talón de Esaú y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, y Rebeca quería a Jacob. Una vez Jacob había preparado un guiso. En esto llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de lo rojo, de ese rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Respondió Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Contestó Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura?
Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Él se lo juró, vendiendo así su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Tras haber comido, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Este era el capítulo 25, donde tenemos cómo se nos habla de Isaac y el nacimiento de su descendencia. Bueno, y por supuesto también el final de la vida de Abraham. Ahí vamos recordando entonces lo que aparece en la Sagrada Escritura. Les invito para que estudiemos también la época de Jesús con el cuadrante. Continúo la lectura de El Cuadrante en el capítulo 13, Los Esenios, página 209. Mi padre estuvo a punto de decir algo, pero se calló. Venga, habla, lo animé. Es que me ha hecho gracia eso de que esperan un lugar donde no molesta la nieve, ni el frío, ni el calor. Yo pienso bastante en la muerte porque no espero llegar a los 100 años como los esenios, pero nunca se me ha ocurrido que después de la muerte vaya a vivir en una isla maravillosa del Egeo o algo por el estilo. ¿Tú cómo piensas que será después de la muerte? No lo sé. Para mí lo único importante es que estaremos siempre con el Señor. ¿No te da miedo la muerte?, le preguntó Lucila con timidez. No. Fue un no displicente, nada rotundo, como si le hubiesen preguntado: ¿no te da miedo que mañana llueva? Llevo tiempo procurando acostumbrarme a ella. Venga, vamos a seguir. Lo importante es lo que piensan los esenios, no lo que pienso yo. Ya queda muy poco, solo 2 cosas. La primera sobre el don de adivinar el futuro, eso que Andrónico me preguntó un día. Hay también entre ellos quienes afirman prever el futuro, ejercitándose desde niños en libros sagrados, en purificaciones de distinto género y en sentencias de profetas, y raras veces yerran en sus predicciones. ¿Qué es lo que tú contaste?, me preguntó. No lo recuerdo muy bien. Un esenio que le anunció a Herodes que llegaría a rey o algo por el estilo. A mí esas cosas no me gustan, dijo la pragmática Lucila. Lo que tenga que ser ya vendrá. No comprendo que la gente se interese por saber lo que va a ocurrir. Además, casi siempre los engañan. Lo único que consiguen es que les saquen dinero. Lo de los esenios debía ser más serio. De todas formas, no debían darle demasiada importancia a predecir el futuro. De ese tema José Flavio solo dice lo poco que les he leído. Y ahora, al final, habla de los esenios que viven como vivía mi padre. Pero creo que podía haber dicho cosas más serias que las que cuenta. Existe también otro grupo de esenios que por forma de vida, por costumbre y por legislación se acomodan a los otros, pero difieren de ellos por la opinión con respecto al matrimonio. Juzgan en efecto que quienes no se casan amputan la parte principal de la vida, es decir, su transmisión, y que si, peor aún, todos pensasen de ese modo, la raza acabaría bien pronto. Por ello someten a las esposas a la experiencia de un trienio, y después de que han superado una triple purgación como prueba de que pueden dar a luz, las toman. Con las embarazadas no tienen relaciones, demostrando que para ellos el matrimonio no es un placer, sino una necesidad para tener hijos. Las mujeres se bañan con un vestido encima, igual que los hombres con un cinturón. Tales son las costumbres de este grupo. El párrafo se prestaba a bromas malignas, pero nadie quería que Livia se sintiese ofendida. Aunque no te lo creas, fui yo quien evitó cualquier intervención maliciosa. ¿Ya no dice más de los esenios?, le pregunté. Nada más, pero es bastante, ¿no te parece? En cambio de los fariseos y saduceos no habla casi nada. ¿Quieren que se los lea? Los fariseos tienen fama de interpretar con cuidado las leyes y dirigen la secta principal. Atribuyen todo al destino y a Dios, pensando que lograr justamente o no depende en grandísima parte del hombre, pero que el destino coopera en todas las acciones. Todas las almas son incorruptibles, pero solo las de los buenos pasan a otro cuerpo, mientras que las de los malvados son castigadas con un castigo eterno. Los fariseos se llevan muy bien entre ellos y promueven las buenas relaciones con la comunidad. En cambio, los saduceos son más bien rudos por costumbre. Incluso entre ellos y en las relaciones con sus semejantes son tan descorteses como con los extranjeros. No se parece en nada a lo que cuentan los evangelios, comentó mi padre. En Antioquía me dijeron que los fariseos habían adquirido mucha importancia después de la destrucción del templo de Jerusalén, que entonces es cuando se volvieron más enemigos de los cristianos. Eso fue hace más de 15 años, y los evangelios ya hablan de sus peleas con Jesús,
Pero lo que dice José Flavio no ayuda mucho a conocerlos, solo habla de sus ideas. Y lo de los saduceos es más exagerado todavía, solo dice que eran muy rudos y descorteses. El Evangelio dice una cosa más interesante, que no creían en la resurrección. La verdad es que cuando leí esta parte me decepcionó mucho. A mí no me interesaban demasiado los esenios porque los evangelios no hablan de ellos. Lo de los fariseos y saduceos sí me interesaba mucho porque Jesús les dijo a sus discípulos que tuviesen cuidado con su doctrina. Pero me quedé sin saber cuál es su doctrina. Los evangelios dicen más cosas. Ya te lo advertí desde el principio, exclamó triunfante Lucila. Pero como no me haces caso... Mi padre evitó que continuase la reprimenda. Livia, ¿tu padre te explicó alguna vez por qué los evangelios no hablan de los esenios? Cuando terminó de leer a Marcos, le extrañó mucho no encontrarlos. Al principio le molestó un poco, pero un día me propuso una teoría que se le habría ocurrido, no sé si será muy exacta. Me dijo que Jesús debía conocer bien a los esenios y que los estimaría mucho. Probablemente no estaba de acuerdo con ciertas cosas, pero en vez de enfrentarse a ellos procuraba atraérselos. Por eso Marcos no los menciona, porque solo habla de los grupos enemigos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los herodianos. En cambio, un esenio como él podía leer el Evangelio identificándose en casi todo con el mensaje de Jesús y terminar aceptándolo como Mesías. Y no le preguntó a Marcos si su teoría era cierta. Sí, ¿sabes lo que le respondió? No había pensado nunca en eso, pero mi madre era esenia. Tu padre se llevaría una alegría enorme. No te lo puedes imaginar. Al acostarnos, temí que Lucila siguiese reprochándome haber gastado tanto dinero en la obra de José Flavio, cuando yo mismo había reconocido que los evangelios decían más cosas. Me equivoqué. Sus palabras fueron muy distintas. Estaba pensando una cosa, a ver qué te parece. Como los evangelios hablan mucho de los saduceos y fariseos, ¿por qué no te pones de acuerdo con tu padre y nos dicen lo que cuentan sobre ellos? Tú te encargas del evangelio de Mateo y él del de Lucas. Así se pelean. ¿Y Marcos? Eso no hace falta que se lo encarguen a nadie. Livia y yo lo conocemos bastante. Guardé silencio. ¿No te gusta la idea? Sí, puede ser interesante. Dio media vuelta y se echó a dormir. Has tenido una idea estupenda, Lucila. Mateo habla mucho de los fariseos. El pobre Lucas va a quedar fatal. Lo dudo. Aunque solo dijese 2 palabras, tu padre te demostraría que valen más que 200 de Mateo. Hermanos, hemos terminado el capítulo 13. Ya espero en el próximo programa comenzar el 14 y ahí vamos a profundizar esa parte histórica de los esenios y los cristianos. Miren cómo vamos adelante y les cuento cuántos capítulos tiene nuestro libro. Ya se los digo, 20 capítulos y vamos a empezar el 14. Nos faltan 6 capítulos para terminar el segundo tomo del cuadrante y recuerden que son 3. Ya leímos el primero, estamos más de la mitad del segundo y el tercero también nos va a traer grandes enseñanzas. Hermanos, Dios los bendiga. La barca ha tocado puerto, ya descendemos a las labores cotidianas. Gracias a los que comparten con nosotros este tiempo en vivo o en diferido. Recuerden dar like y compartir con sus contactos este mensaje. Inviten a muchas personas a que suban a esta barca, a que se suscriban a nuestro canal. Así apoyan esta obra y de paso hacemos una bella familia de fe alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga y fortalezca a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros. Bienvenidos nuevamente a la barca de Navegando en la Palabra. Naveguemos juntos por este océano inmenso. Dios con nosotros. Remamos mar adentro. Yo trato de conducirlos un poco más adentro en ese mensaje de la palabra de Dios.